Mm. Día, profe. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Hola, profe, buen Buen día. día, profe. Hola, profe. Simino, Villada, Soria. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Buen día. Salas, Cruz, Nieva. Bueno, hola chicos, buen día a todos, ahora sí. A ver, les tomo lista, les paso lo que pueda anotar, a ver si me falta alguien. Sí, tengo que estar Martina Simino, Martín Errando, Leonardo Agustín Herrera, Lozano Mauricio, Nieva Fernando Nicolás, Rivero Ale Isabel, Romano Juan Cruz, Agustina Soer Rubiolo, Sala Farhat, Soria Rajal y Villada Rosana Yelén. Creo que me faltan 2 o 3 personas, a ver. ¿Quién me Sí, a falta, mí no me chicos? nombró. Bien, ¿cómo? A ver, ¿Oriana? Oriana Chaneton, sí. Aquí está. Chaneton. Tenemos aquí López Rivero que está llegando. Camilo. Iradi. Camilo. Buen día, profe. Hola, buenos días. Bueno, a ver, leamos de vuelta porque... Buen día. Buen día. Ahí está, a ver, entonces Buen está día. Chaneton, Chirife, Sí, Simino, acá estoy. Errando, Herrera, Iradi, Presente. López, Camilo. Yo soy Herrera, profe. Que se presente. No soy de... Bien, Lozano, Nieva, Rivero Ale, Romano, Rubícalo, Salas, Soria y Villada. Bien, ahora sí. Hay varios nuevos, hace mucho que no vienen, ¿no? Martina, ¿está usando la calculadora? Bien, bueno, vamos a ver la clase de hoy entonces. A ver. Bien, la clase de hoy, chicos, es de identidades, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace un tiempo, antes de empezar con el análisis de funciones, vimos algunas identidades que les llamamos identidades fundamentales, ¿sí? Las identidades no son más que igualdades. Lo que vamos a tratar de hacer aquí es demostrar que esa igualdad es verdadera o, en caso contrario, demostrar que la igualdad es falsa, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar las identidades, que, como su nombre lo dice, ¿sí? Se llaman identidades porque muestran que un miembro es igual al otro o son idénticos, ¿sí? Por más que la expresión sea diferente. Entonces vamos a ver, aquí yo les mandé una pequeña guía, primero teórica, después práctica, en donde les presentaba algunas identidades que les llamamos fundamentales y que ya las conocen, ¿sí? Por ejemplo, tangente, que es igual a seno sobre coseno,
cotangente, que es igual a coseno sobre seno, secante, 1 sobre coseno, y cosecante, 1 sobre seno. ¿Sí? Todas estas ya las conocemos, las trabajamos, es más, hicimos el análisis de funciones en algún momento. Entonces, todas estas son funciones ya conocidas. Fíjense que en este caso, tangente y secante, que no tienen el prefijo co adelante, tienen abajo el coseno, ¿sí? Y la que tienen aquí el co como cotangente y cosecante, tienen el seno en la parte baja, ¿sí? Estas se las van a tener que saber de memoria, que de hecho, bueno, ya las conocen. Y ahora vamos a ver otras, ¿sí? Que son, por ejemplo, estas, que se llaman igualdades pitagóricas, ¿sí? Que salen del círculo trigonométrico, ¿sí? Que daban seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, tangente cuadrado más 1 igual a secante cuadrado. Fíjense que aquí les puse el ángulo alfa, aquí el ángulo phi, y podría ser el ángulo x, el ángulo y o cualquier otro nombre, ¿sí? Lo importante aquí es la función y que después la variable sea la misma. Y otra identidad es 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado. Todas estas las vimos en el práctico, creo que 4 o 5, que tenían que demostrar alguna de ellas. No sé si se acuerdan, si no se acuerdan, refrescamos de dónde sale cada una y seguimos con la clase. ¿Se acuerdan o no? Más o menos. Más o menos quiere decir sí, no, Más o menos, no. ¿no? Bien. No. Bien, eso es más sincero. Vamos a ver entonces de dónde salen. Bien, todas estas salidas se acuerdan que nosotros teníamos en el círculo trigonométrico, ¿sí? Que teníamos los ejes X e Y, y que nosotros trabajábamos con un ángulo cualquiera, por ejemplo de este estilo, y teníamos aquí este lado, ¿cómo se llamaba? ¿Seno o coseno? Algo se tienen que acordar, vamos. Sí, sí. Bien, seno, ¿sí? Este era el seno de un ángulo, le vamos a poner en este caso, no sé, X, y en este le vamos a poner coseno de X, ¿sí? Entonces, como en el círculo trigonométrico el radio vale 1, ¿sí? Si aplicamos Pitágoras a este triángulo, me quedaba que 1 al cuadrado, que sigue siendo 1, es igual a seno de X al cuadrado más coseno de X al cuadrado. Entonces de aquí obtenía esta identidad, esta verdad, y sale de Pitágoras, ¿sí? Estas se las tienen que saber de memoria, pero si no se acuerdan, salen de aquí. Ahora, si divido, ya esto es parte del trabajo como una identidad o como una igualdad. Yo voy a dividir los dos miembros, o sea, tanto, es como que acá existiría una línea imaginaria. Voy a dividir toda esta parte por seno y toda esta parte de aquí también lo voy a dividir por seno, ¿sí? O sea, por seno cuadrado en este caso. Entonces, si divido 1 sobre seno, ¿sí? Esta era otra de las identidades, ¿sí? Teníamos secante de X es igual a 1 sobre coseno. Vamos a ponerlo así. Después otra teníamos cosecante de X igual a 1 sobre seno. Y la otra que nos hace falta saber es tangente es igual a seno de X sobre coseno de X. Bien, todas estas identidades son las que estaban en la teoría. Sí, falta la cotangente, que bueno, es coseno sobre seno. Pero fíjense que esto, así se trabaja en las identidades, ¿sí? Trabajo miembro a miembro, puedo dividir los dos miembros por lo mismo, entonces se mantiene la igualdad,
O puedo sumar en ambos miembros lo mismo y se mantiene la igualdad. O podría, por ejemplo, este lado multiplicarlo por 1. Entonces, como multiplico por la unidad, también se mantendría la igualdad. En este caso, vamos a dividir todo por seno cuadrado de x. ¿Me esperan un ratito? Bien, si divido todo por seno cuadrado de x, me quedaría, en este lado, 1 sobre seno cuadrado. ¿Cuál de todas estas identidades es 1 sobre seno? Cosecante. Cosecante. Entonces me quedaría, si es 1 sobre seno cuadrado, me quedaría cosecante cuadrado. Entonces de este lado, trabajo como cosecante. A ver, vamos a poner así. Cosecante cuadrado de x va a ser igual. Seno cuadrado dividido seno cuadrado. A ver, les hago una pregunta. Seno cuadrado dividido seno cuadrado. 10 dividido 10. 20 dividido 20. 1. 1. ¿Sí? 1 más. Y aquí me queda la expresión coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Coseno sobre seno es tangente. Entonces, seno cuadrado sobre coseno cuadrado es tangente cuadrado. Entonces aquí obtengo la segunda expresión que dice cosecante cuadrado es igual, aquí me falta un igual, a 1 más tangente cuadrado de x. ¿Sí? Ahora, si la misma expresión de aquí arriba la divido en coseno cuadrado, ¿qué me quedará? 1 sobre coseno cuadrado es secante. ¿Sí? Entonces me quedaría secante cuadrado de x seno sobre coseno es cotangente, ¿no? Entonces me quedaría aquí cotangente cuadrado de x. Y coseno sobre coseno, 1. 1. bien, más 1. Entonces aquí tengo la otra igualdad pitagórica con la que trabajo. Entonces tendríamos 1 igual a seno cuadrado más coseno cuadrado. Cosecante cuadrado igual a 1 más tangente cuadrado. Y secante cuadrado igual a cotangente cuadrado más 1. ¿Sí? Todo esto, más todo esto, incluso con la cotangente, son expresiones que la debo tener o de memoria, o bien si la van a trabajar en algún lugar, la tienen en un papel anotado al lado del cuaderno, al lado de la carpeta, para que puedan trabajar tranquilos con ellas, porque es parte de las identidades saberlas a estas de memoria. ¿Sí? Y lo que hicimos aquí, de dividir los dos lados por lo mismo, así es como se trabaja en las identidades. ¿Sí? O vamos reemplazando, y así trabajo yo en las identidades. O sea, trato de mantener la igualdad, que de hecho tengo que mantener la igualdad, y voy reemplazando por todas estas identidades que tengo aquí. ¿Sí? Hay otras identidades que se despejan desde aquí, que son, ya lo pueden despejar ustedes, coseno cuadrado de x, acá quedará igual coseno cuadrado de x, como si fuese una ecuación de despeje. A ver, los escucho. Supongan que este coseno cuadrado fuese alguna y, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo despejaría ese y de acá? ¿Qué hago con el seno? Pasa restando. Claro, entonces me quedaría 1 menos seno cuadrado de x. Y la otra identidad sería despejar el seno. ¿Sí? Es decir, seno de x, seno cuadrado de x, ¿a qué me quedaría igual esto? A menos coseno cuadrado de x. 1 menos, claro, coseno cuadrado de x. Bien, esto son otras identidades que también las consideramos
fundamentales, se las tienen que acordar también. O sea, fíjense que no son muchas y todo sale de saber esa y saber estas 4 que falta, cotangente aquí. O sea, con esas pueden despejar todo. Igual estas son sencillas, ¿sí? Esta. Estas por ahí son las dos más complejas, ¿sí? La cosecante y la secante. Pero el resto es bien sencillo. Bueno, vamos a ver ahora entonces Entonces, ¿cómo sabemos cuándo aplicamos cada una? ahora vamos a ver, sí, es como, sale como medio intuitivamente, ¿sí? No hay, realmente no Ok. existe algo que te diga, tienen que hacer así. Quizás vos lo hagas por un método y otra persona lo haga por otro, no hay problema, ¿sí? De hecho, siempre si llevamos todas las expresiones a seno y coseno, podemos trabajar con esto, así todo en seno y coseno, hasta que resolvamos el ejercicio. Aunque hay muchas veces que es muy sencillo trabajar con tangente, cotangente y esas expresiones, ¿sí? Estas de aquí, la verdad que aceleran el proceso, pero no existe una sola forma de hacerlas. Bien, todo esto que le acabo de explicar, incluso lo expliqué un poquito más extenso, es la parte de teoría, ¿sí? Estas demostraciones es lo mismo que lo que hicimos recién, y lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con la parte práctica, ¿sí? Bien. En las identidades nosotros lo que tratamos de hacer es demostrar que la igualdad existe, por ejemplo, es decir, llegar a algo, a una obviedad. Perdón, ¿alguien está hablando? No escuché bien, disculpe. No, bueno, parece que no. Entonces, lo que hacemos en las identidades es tratar de demostrar la igualdad. Llegar a una obviedad, algo obvio es, por ejemplo, decir 1 es igual a 1, x es igual a x, o, por ejemplo, seno de alfa es igual a seno de alfa, o expresiones obvias que demuestren que, con lo que estábamos trabajando es una igualdad. Bien, por ejemplo, en el punto 1 se pide demostrar que seno de alfa es igual a 1 sobre cosecante de alfa. Entonces, vamos a ir aquí al Paint, que nos decía que seno de alfa, a ver, vamos a ponerlo en negro, seno de alfa, yo voy a poner x en este caso, recuerden, aquí en el lugar de x puedo poner cualquier variable, ¿sí? Puede llamarse x, alfa, beta, gamma, phi o cualquier variable, ¿sí? Me pedía demostrar que esto era igual a 1 sobre, vamos a poner de otra forma, 1 sobre cosecante de x, ¿sí? Bien, para trabajar entonces con las identidades lo que hacemos es, una forma de demostrar esta identidad sería reemplazar la cosecante por esta identidad que nos dice cosecante es igual a 1 sobre seno de x. Entonces la reemplazamos. Como verán, este miembro lo mantengo igual, sin hacer cambios, y solamente trabajo con este de aquí. Entonces me va a quedar 1 sobre 1 sobre seno de x. Bien. Hice el primer reemplazo y ahora tengo que resolver esto de aquí. 1 dividido 1 sobre seno, ¿se acuerdan cuando trabajaban con fracciones que quedaba? ¿Cómo se resolvía esta operación con fracción? Supongamos que teníamos 1 dividido 1. Tienes que multiplicar cruzado, ¿no? Sí, Exactamente. Cruzado. cruzado. Queda seno Entonces, de x. 1 por seno me queda arriba seno. Seno de X. Bien. Y abajo, 1 por 1, 1, ni lo pongo, entonces, Sobre 1. 1. claro, sobre 1, pero No se como pone nada. no lo escribimos, ponemos directamente entonces seno de x igual a, Igual a seno de x. bien, y ahí quedó demostrado, ¿sí? Yo en este caso simplemente
lo remarco y lo dejo ahí. Algunas personas también aquí ponen según quedó demostrado, ¿sí? Entonces, ahí termina el ejercicio, ¿sí? Demuestro que seno de x es igual a 1 sobre cosecante de x. Cuando uno mira esta expresión, a simple vista no se ve que es una igualdad, ¿no es cierto? Pero cuando llegamos aquí, demostramos que esto es igual a esto. Bien, eso es lo que tratamos de hacer con las identidades. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿O hay alguna duda, algo? Esto es como la base. ¿Sí? Entendí. Sí. Bien, ¿no hay preguntas entonces? No. No. Bueno, vamos a ver entonces el práctico y vamos a tratar, vamos muy bien de tiempo, así que vamos a tratar de hacer alguna otra identidad. Sí, lo importante hoy es que veamos la base y después sí vamos a ahondar un poquito más en el tema. Bien, todas estas son fáciles de demostrar, fíjense, esta es la que acabamos de hacer, y después tenemos coseno es igual a 1 sobre secante, tangente igual a 1 sobre cotangente, y bueno, así se pueden trabajar con todas las que son inversas, ¿sí? Y se demuestra eso. Ya lo vimos, ¿sí? El punto 4, cómo encontrar coseno y seno ya está visto, y sí, queda, dice, utilizando las expresiones anteriores, resolver la identidad. Bien. ¿Qué podemos hacer con esta expresión? Fíjense, ¿qué hay aquí? ¿Hay alguna expresión que ya hayamos visto antes en las identidades fundamentales? ¿Cómo, por qué? Si existe aquí en esta expresión alguna expresión más pequeña, ¿sí? Que ya la hayamos visto en las expresiones fundamentales. Por ejemplo, secante de alfa. La de la secante. A ver, vamos a ver ahora el Paint, sí, lo voy a copiar y vamos a... bueno, no lo copia, pero bueno. A ver... Bien, la expresión era secante de... Aquí, secante de m es igual a 1 menos tangente de m al cuadrado. O este era... A ver, espérenme un segundo. ¿No era Seno. seno? Sí, Era seno. seno al cuadrado. Por coseno de... Ahí está, coseno de m. A ver si estoy bien. Bien. Esta es la expresión que tenemos que resolver. ¿Cómo sería el proceso de esto? Primero, busco aquí expresiones que ya conozca. Por ejemplo, secante Secante. y 1 menos seno. Fíjense que 1 menos seno está aquí, ¿no? También podría ser. Hay varias formas de hacerlo. Entonces, ya que estamos, reemplacemos, ¿sí? Secante de m sería 1 sobre coseno de m, ¿no? 1 sobre... Bien. Bien. Y 1 menos seno cuadrado, ¿a qué es igual? Coseno de x Ah, cuadrado. Bien. Cuadrado. Entonces, ponemos acá un por y escribimos coseno de m al cuadrado. Fíjense que como estoy trabajando con una variable que se llama m en cuenta de x, todas las variables se llaman m, ¿sí? Entonces esto me dice que es igual a coseno de m. Incluso ahí ya se nota que es cierto, ¿no? Porque aquí simplemente podría tachar coseno de m con el cuadrado Ya nulo. y me queda coseno de m igual a coseno de m. Y ahí quedó demostrado, ¿sí? Entonces aquí, ahí está.
Bien, ahora vamos a ver algunas otras cuestiones un poco más complejas, pero fíjense que esto es la base de todas las ecuaciones y todas las igualdades con las que ustedes trabajaban antes, ¿sí? Aquí trabajamos con las reglas tal cual. ¿Se acuerdan que en algún momento, por ejemplo, ustedes tenían y igual a 5x más 15? Bien, ¿cómo hacían ustedes para pasar algo de un miembro a otro? ¿Sí? El 15, ustedes dicen, está sumando, lo pasaban restando. Pero en este caso, lo que verdaderamente hacíamos era decir, bueno, si resto 15 en los dos lados, la igualdad se mantiene. Entonces quedaba y menos 15 igual a 5x más 15 menos 15. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en realidad esto es lo que pasaba cuando ¿Por qué ustedes... restamos los otros 15, profe? Porque tienen que mantener la igualdad, ¿sí? Si yo resto 15 en este lado también tengo que restar 15. ¿Se acuerdan o no de eso? Profe, una Pero duda. me Esta refiero es a por qué por la... el 15 del otro lado, por qué lo resta de los dos. Porque, O sea, ¿de a ver, dónde sale el 15? fíjense, ustedes tenían... Profe, Esta es mi expresión, sí. una duda. ¿Esa es la propiedad uniforme? Em, ¿O lo que se llama propiedad uniforme? la verdad no me acuerdo el nombre, ¿sí? Déjame que lo busque en 2 segundos y te digo bien el nombre de la propiedad. Más que por nombre te puedo decir, hay que mantener la igualdad, ¿sí? Ah, La bueno. verdad que no sé el nombre, pero lo importante, que ya lo hacen ustedes, en realidad lo hacen inconscientemente, ¿sí? Ustedes mantenían la igualdad de esta forma, decían, si el 15 lo tengo aquí sumando, lo paso para este lado restando, ¿sí o no? Porque yo quería despejar X, por ejemplo. Entonces ustedes pasaban el 15 para el otro lado restando, ¿sí o no? Sí. Bien, ¿y qué pasaba con este 15? ¿Cómo desaparecía? Porque en realidad no puedo pasarlo por pasarlo de un lado a otro. En realidad lo que yo hago es decir, bueno, resto de los dos lados lo mismo. ¿Se mantiene o no la igualdad? Si resto de Sí. los dos lados lo mismo. O si sumaría algo, por ejemplo. ¿Se mantiene la igualdad de los dos lados, sí o no? Sí. Sí. Sí, entonces lo importante, que es lo que hacían antes ustedes, era decir, bueno, resto de los dos lados lo mismo. Y ahora es necesario tenerlo en cuenta porque cuando estemos trabajando con senos y cosenos y con otras expresiones, sí o sí me tengo que acordar de que no puedo simplemente pasar de un lado a otro. No siempre resulta así. O muchas veces necesito sumar algo, ¿sí? Por ejemplo, tengo la expresión coseno cuadrado y quiero sumarle un seno cuadrado de este lado para poder obtener esta igualdad de aquí. Sí, es un proceso para resolver, es una posibilidad de resolución. Entonces le sumo eso y después reemplazo por uno y veo cómo me queda el otro miembro y trabajo con el otro lado. Bueno, lo mismo pasa aquí, ¿sí? Yo antes decía, bueno, paso el 15 restando, pero en realidad lo que hacía era después, bueno, resto este con este y me quedaba y menos 15 igual a 5x. ¿Sí? Para usted era más fácil decir, bueno, paso este para allá y listo. Pero ¿qué pasa si ahora yo, por ejemplo, quisiera eh, que todo me quede, no sé, en múltiplo de 6? ¿Sí? No sé, porque tengo ganas o porque necesito dividir por 6. Lo importante estaría bueno, aquí lo importante sería poder hacer que eso pase. Entonces, una forma sería, donde tengo 5x, ¿qué hago? Multiplico y divido. Estas son herramientas que yo les voy dando para que resuelvan más adelante. Multiplico y divido por la unidad. ¿Sí? Si multiplico y divido por esto, ¿se mantiene o no la igualdad? Cualquier número multiplicado por 1, ¿cuánto da? Número. El mismo número, claro. Entonces, como da el mismo número, yo puedo tranquilamente multiplicar y dividir por la unidad. Entonces, yo resuelvo esto y seguiría estando correcta la igualdad. Igual a, hacemos 5 por 6, 30, me quedaría, por ejemplo, 30x dividido 6, o 30 sextos de x, sería lo mismo, ¿sí? Y si quisiera, podría sumar
más cosas aquí y decir, por ejemplo, a ver, y menos 15, y sumo en ambos miembros, como yo quería que me quede múltiplo de 6, le resto 15. ¿Sí? Y como resto de un lado, tengo que restar del otro. O sea, yo puedo manejar la expresión como quiera, ¿sí? Bien, entonces resolviendo esta, quedaría y menos 30 igual a, bueno, esta igualdad no puedo cambiar mucho, entonces me quedaría 30 sextos de x menos 15. ¿Entienden qué es lo que estoy tratando de hacer o no? Estoy modificando de acuerdo a lo que me sirva, ¿sí? ¿Para qué es que les paso estas herramientas? Porque, por ejemplo, esta identidad que voy a poner ahora, la tomé ahora en el examen para completar carrera la semana pasada, ¿sí? Era 1 menos seno de x sobre coseno de x era igual a coseno de x sobre 1 más seno de x. Bien, fíjense que este fue un ejercicio ya de examen. ¿Y cuál era la idea con este ejercicio? ¿Vieron todo lo que le acabo de explicar acá, que puedo multiplicar y dividir por la unidad, por lo que sea? Bueno, aquí también lo puedo hacer, ¿sí? Si necesito sumar o restar algo, aquí también lo puedo hacer. Entonces, la idea es poder hacer todo esto que hicimos con las ecuaciones, estas que son sencillas, poder hacerlo con estas identidades o con estas igualdades trigonométricas, ¿sí? Que son un poquito más complejas de trabajar. Entonces, fíjense, uno se tiene que acordar acá de diferencia de cuadrados, repasen eso, ¿sí? Se tiene que acordar de todos los casos de factoreo, todo eso es necesario aquí, ¿sí? Del cuadrado de un binomio, el cubo de un binomio y todas esas cosas. ¿Qué pasa si en este miembro yo ahora multiplico y divido por 1 más seno de x? Yo creo que con lo que ya vimos para el práctico de hoy alcanza, pero es importante que sigamos avanzando y veamos otras formas de resolver más importantes, ¿sí? Entonces yo aquí multiplicaría y dividiría por lo mismo, por 1 más seno de x. Y 1 más seno de x. O sea que si yo multiplico y divido por lo mismo, se mantiene la igualdad, ¿no es cierto? ¿Están seguros de eso o tienen dudas? Porque si tienen dudas las resolvemos ahora antes de continuar. Por favor, díganme, chicos, si hay dudas o no. O seguimos. Bien, entonces Sí. como yo multipliqué aquí, a propósito multiplico, o sea, esta es una forma de multiplicar, o podría haber multiplicado en el otro también, ¿no? Multiplico 1 menos seno por 1 más seno, porque ¿qué tengo aquí ahora? Si yo multiplicaba algo menos, por ejemplo, x menos y por x más y, ¿qué obtenía de resultado? ¿Se acuerdan? Era un caso de factoreo. Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado, exacto. Entonces puedo poner arriba la diferencia de cuadrado, 1 al cuadrado que es 1, menos el cuadrado del otro, seno de x al cuadrado. ¿Sí? Y abajo, ¿qué me va a quedar? Me queda coseno de x, que ya lo tenía, ahora me va a quedar por 1 más seno de x. Y del otro lado se mantiene lo mismo, ¿sí? Esto no estoy trabajando con este lado. Sí. Profe, del otro lado no tendría que agregar también lo del 1 no, sobre 1 más c, ¿no? No, porque si yo trabajo con los dos,
hay veces que te va a llevar a un ciclo, ¿sí? No vas a encontrar nunca la igualdad. Yo prefiero casi siempre trabajar con un solo lado, ¿sí? Hay muy pocas veces que es fácil trabajar con los dos, pero por lo general, si yo hubiese hecho eso, por ejemplo, cambiaría la variable de aquí, de este lado, de el positivo, se me iría después a la diferencia del cuadrado, y no me hace falta en este caso, ya vas a ver por qué. Mira, 1 menos seno cuadrado, ¿a qué era igual? A coseno cuadrado. No, a coseno cuadrado. Entonces, me va a quedar de este lado coseno cuadrado de x sobre coseno de x por 1 más seno de x. 1 más seno, ahí está. Recuerden, este coseno es al cuadrado. Entonces, como ya tengo esta expresión, ¿qué hago ahora? Elimino. Un cuadrado con un coseno, se me van. Y me queda entonces coseno de x sobre 1 más seno de x. Y fíjense que quedó ahí. ¿Ya pasó La de obviedad. X hasta el otro lado? ¿Cómo? Que pasaríamos ahora 1 más seno de X al otro. No, no, no. Ya ahí queda, miren. Porque fíjense que tengo coseno de Ya está x, igualada. claro, ya está la igualdad, ¿sí? 1 igual a 1, o todo esto igual a esto, digamos, no necesito seguir trabajando. Por eso solamente trabajamos con un solo miembro, porque si yo hubiese multiplicado y dividido en este lado también, ahora se me hubiese cambiado lo de este lado. Viste que vos me preguntabas hace rato si trabajaba también con este lado. Si lo hubiese hecho, hubiese cambiado también el lado derecho y ya aquí no tendría la igualdad. Entonces, por eso solo elegí trabajar con el lado izquierdo. Pero si quieren, podrían haber trabajado con el lado derecho. ¿Sí? Podrían haber multiplicado y dividido por el negativo y hubiese resultado lo mismo, ¿sí? La igualdad la hubiesen encontrado igual. ¿Se entendió lo que hicimos? Profe, yo me refería a que si hago de un lado no tengo que agregarlo sí o sí el otro, o sea, puedo directamente no Claro, agregarlo del otro hay lado. dos formas, ¿sí? Una es agregar las cosas de los dos lados, o lo que hice acá era multiplicar y dividir por la unidad, ¿te acordás? Sí. Entonces yo acá multipliqué y dividí por la unidad, y como multipliqué por 1, todo este lado sigue igual, ¿sí? Podés o no multiplicarlo para este lado, pero no te conviene, ¿sí? Lo que podría haber Sí. hecho, otra cosa que podría haber hecho, era multiplicar directamente este lado, miren, así. Esta es otra forma, ¿sí? No es la que acabamos de hacer. Podría haber multiplicado y dividido directamente por 1 más seno de x. Y en este lado hago lo mismo, ¿sí? Me va a quedar esto y multiplico por 1 más seno de x. Bueno, acá esto se me va con esto, entonces me quedaría el conjugado de este aquí arriba, que sería 1 menos seno cuadrado de x, ¿no? Así, sobre coseno de x, este está al cuadrado. De todas formas llego a lo mismo, ¿sí? Y de este lado me queda igual a simplemente coseno de x. Bien, chicos, quedan menos de un minuto.